Hola chiquillos, ¿cómo están? Esta pequeña cápsula vamos a hacer un ejercicio de valoración por medio de Fama French. Vamos a ver un ejercicio breve de la hipótesis de mercados eficientes. Y para la parte de CAPM, que yo creo que no se le va a dar tanto foco en este certamen, básense netamente en la guía. ¿Sí? Recuerden que ahí hay algunos ejercicios de CAPM. Y con estas tres cositas, junto con cualquier duda que puedan tener, ¿cierto? Voy a estar siempre disponible. He hablado con algunos por dudas en el trabajo, así que si van teniendo dudas, escríbanme, hacemos reuniones cortitas, estoy a su disposición, ¿ya? Entonces, primero les voy a mostrar el enunciado, voy a compartir pantalla y la tengo acá, ¿ya? Entonces, lo primero, ¿cierto? Un ejercicio cortito dice, la gerencia del fondo de inversiones, que vuelva a Concha, está analizando la posibilidad de invertir en acciones de Mercado Libre, ya que su mnemotécnico es MEDI, empresa que forma parte del índice accionario Nasdaq. Actualmente, el fondo mantiene posiciones relevantes en dos empresas que a priori serían similares a Mercado Libre. La primera es Amazon, con su mnemotécnico AMZ, y Alibaba. Como parte del proceso de inversión, la gerencia del fondo desea analizar si los factores de riesgo que determinan los precios de mercado de Amazon y Alibaba son los mismos factores de los que depende Mercado Libre. Entonces, para analizar los riesgos a los que diferentes acciones están sujetos, los analistas financieros de que vuelva a Concha utilizan el modelo de tres factores de Fama French. ¿Ya? ¿Por qué es bueno este ejercicio? Porque me sopló alguien de ustedes que el profe le dijo como que les podía salir una tabla resultado de R, entonces este ejercicio las tiene y así se lo explico y vamos viendo de qué se trata, ¿ya? Entonces, en primer lugar, ¿cuáles son los factores que considera el modelo de Fama y French y qué riesgos son los que estos factores capturan? Explique claramente su respuesta. Me gustaría que aquí le pusieran pausa un segundito y tuvieran una primera idea de, ¿cierto?, de qué factores son los que capturan, ¿ya? Yo se los voy a ir dictando, pero recuerden primero que es cierto, el modelo Fama French es una extensión del modelo CAPM, ¿sí? Entonces, los riesgos que captura el Family French, el primero es la prima por riesgo de mercado, ¿cierto? Que viene directamente de lo que es el CAPM. Tenemos un segundo factor que es el SMB o Small Minus Big, perdón, Small Minus Big, ¿cierto? Y captura netamente el hecho de que las empresas más pequeñas tienden a ser más riesgosas que las empresas grandes. Y tiene todo el sentido considerando, ¿cierto?, que las empresas chicas tienen menos recursos, dependen de otros factores, ¿cierto? Ante colapsos de la economía pueden caer, etcétera, etcétera, ¿sí? El segundo factor, ¿cierto?, es el HML o el High Minus Low, que refleja netamente la diferencia entre el retorno de las empresas con altos valores libro o book to market y los que tienen bajo valor libro relación mercado, ¿cierto? En la relación libre o mercado, ¿cierto? Elevada podría significar que el mercado está valorando el capital de la empresa a bajo precio en comparación con su valor contable, ¿sí? Es como la interpretación que podría tener. Y como ya dijimos, ¿cierto? El último factor es el del prima por riesgo de mercado que netamente viene del CAPM, ¿sí? Ese creo que lo repetí porque fue el primero que dije. Entonces, eso sería con respecto a la primera pregunta. Entonces, recapitulando, no sé si les puedo rayar acá. Déjenme ver. Es- Me interesaría poder rayar, cosa que lo viéramos bien. Denme un segundito. Mm, Acá tengo la guía de preparación, ¿cierto? Ahora vamos al OneNote. Bien. Sí, entonces, como dijimos acá, ¿cierto? Espérenme ahí sí. Dijimos, ¿cierto? Está muy
Déjenme ver si puedo afinar la punta del lápiz porque no está muy fino. Ya. Entonces, dijimos, ¿cierto? SML, dijimos HML y dijimos la prima por riesgo de mercado. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora dice, los analistas financieros, ¿cierto? Han llevado a cabo un análisis para determinar los factores de riesgo subyacentes a Amazon, Alibaba y Mercado Libre, ¿cierto? Y lograron estos resultados, estos que están acá, tablita 1, y acá tienen, ¿cierto? Los que hablábamos, buy minus buy, high market low, ¿cierto? Y market risk premium, ¿sí? O prima por riesgo de mercado. Entonces, donde tienen, ¿cierto? Datos de las mismas fechas que los precios de las acciones van a ver más adelante, ¿ya? ¿Cómo saben eso? Fíjense en la cantidad de datos que tienen, 24, y acá son 24, ¿sí? Entonces estamos hablando de que están en un mismo periodo de tiempo, ¿ya? Entonces acá tienen promedio de cada uno, ¿cierto? Promedios, desviaciones estándar, mínimos, percentiles, máximos. Una breve estadística descriptiva, ¿sí? Para que lo vayan teniendo presente. Espérenme que estoy rayando todo y no puedo bajar. Ahí sí. ¿Ya? Después tienen una regresión y acá es importantísimo que entiendan qué es esto, ¿ya? Entonces, fíjense que acá arriba, lo primero que tenemos son las variables dependientes, ¿ya? Ahí puede decir dependiente o independiente dependiendo cómo se hizo la regresión. Por eso le hago hincapié en que lean qué dice ahí. Entonces, la variable dependiente en este caso es Amazon. ¿Y contra qué lo corrieron? ¿O contra qué se hizo la regresión? Contra los tres factores del modelo Family-French, ¿ya? Entonces recuerden que el modelo Family-French simplemente, es decir, por ejemplo, lo podrían escribir como I, ¿cierto? Es igual a un beta 0 más un beta 1 por la prima por riesgo de mercado más un beta 2 por SMB más un beta 3 por HML, ¿sí? Y el error no lo vamos a poner porque recuerden que en una regresión se estima que es 0. Bien, entonces, estos valores que están acá, que son 1,854, menos 2,053 y menos 1, son los betas de cada uno de estos factores. Entonces, si yo quisiera estimar, por ejemplo, si yo hiciera la regresión y reemplazara estos valores, querría decir que ahora sería I igual a beta 0, que es la constante acá, beta 0 es la constante, más beta 1 por la prima por riesgo de mercado, este que está acá va a ser beta 1, este va a ser beta 2 y este va a ser beta 3. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo. Esos son esos valores. ¿Sí? ¿Qué son estos paréntesis que están acá? Son la desviación estándar de la estimación, de los estimadores en este caso. ¿Sí? Acá en Meli pasa lo mismo. Se corre contra los tres factores y contra la constante que está acá al final. Con Alibaba lo mismo. ¿Sí? Y acá, por ejemplo, ¿qué pasa de la mitad hacia adelante? ¿Ya? Amazon está corrido solamente contra el Market Risk Premium, es decir, solamente en un modelo CAPM, ¿sí? Y pasa exactamente lo mismo con estos dos. Estos están contra CAPM y contra CAPM, ¿sí? Está todo junto. Entonces, de la mitad hacia la derecha CAPM y de la mitad hacia la izquierda tienen Fama y French, ¿sí? Y las constantes son siempre beta 0, ¿ya? Entonces dice, de acuerdo con los resultados de los analistas del fondo, ¿le parece a usted que los retornos de las tres acciones bajo análisis responden a los mismos factores de riesgo? ¿Tiene sentido utilizar un modelo multifactorial o sería mejor simplemente usar el CAPM? Ya. ¿Qué se me olvidó explicarles acá?
y que probablemente algunos se habrán dado cuenta, ¿cierto? Que todos los estimadores, por ejemplo, 1.854 acá, ¿cierto? Y estos acá, tienen asteriscos, ¿sí? Espero que todos puedan ver los asteriscos. Déjenme ver cómo elimino acá todo. Mm, mm. Acá está. Denme un segundito. ¿Ya? ¿Qué me interesa acá? Los asteriscos, ¿qué significan? Los asteriscos vienen a ser los niveles de significancia del estimador, ¿ya? Y acá abajito pueden ver lo que significan. Acá. Que tenga 3 quiere decir que el estimador es confiable hasta un 1%, entre un 1, un 5 y un 10. Que tenga 2, entre 5 y 1, y que tenga 1 hasta un 10%. ¿Ok? Entonces, fíjense que Amazon tiene 2 estimadores que son estadísticamente significativos, que son Market Risk Premium y HML, ¿cierto? ¿Qué pasa con Mercado Libre? Mercado Libre es significativo con Market Risk Premium y con SMB. ¿Y qué pasa con Alibaba? Es solamente significativo con Market Risk Premium. Es decir, que los 3 no responden a los mismos factores de riesgo. Fíjense que solamente las 3 acciones responden al Market Risk Premium. Es decir, y lo pueden comprobar acá a la derecha, que solamente responden al factor de riesgo del CAPM. Pueden fijarse que Mercado Libre responde al factor de riesgo de SMB y que Amazon responde al factor de riesgo de HML, pero no responde al resto, ¿cierto? O sea, Amazon no responde a SMB, Meli no responde a HML y Baba no responde a ninguno de los dos. Pero las 3 acciones sí responden al Market Risk Premium, ¿sí? Eso es lo principal. El retorno, ¿cierto?, de Baba solamente responde al Market Risk Premium, que lo dijimos. Amazon y Meli dependen adicionalmente de uno de los dos. Entonces, dado que los factores HMB y SML influyen en el retorno de algunas acciones, sería mejor utilizar un modelo multifactorial, ¿ya? Es decir, en caso de que ninguna de las 3 acciones tuviera algún asterisco en SMB o en HML, sería útil usar solamente el CAPM. Pero en este caso, como Amazon y Meli sí responden a uno de los dos factores, es útil seguir usando un modelo factorial, ¿ya? ¿Qué más? Acuérdense que el R cuadrado que sale acá explica el porcentaje de varianza explicado por la variable independiente hacia la dependiente. Lo voy a repetir un poquito mejor. Explica el porcentaje de varianza explicado que le produce la variable independiente a la dependiente. Es decir, Amazon, por ejemplo, si lo explicamos por medio de MRP, HML y SMB, está explicado en un .72.720, ¿cierto? En cambio, que si dejamos fuera estos factores, solamente se explica un 0,618. Con Meli pasa lo mismo. Fíjense que tenemos un 0,562 explicado con 3 factores y tan solo un 0,309 con CAPM. Pero con Baba, ¿cierto? Como ninguno de los dos lo explica, tienen el mismo R cuadrado. ¿Sí? No se me encerró, se me borró, no sé por qué. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, importante que analicen los asteriscos. ¿Bien? Ya, dejé todo rayado ahí, así que probablemente quedó bien horrible. Perdone. ¿Ya? Entonces, después para la tercera pregunta, dice, para cada una de las acciones consideradas, obtenga el riesgo total, el riesgo sistemático o no diversificable, y el riesgo idiosincrático o diversificable. Deja expresados sus resultados en términos de desviaciones estándar anuales. Y algún consejito, dependiendo, ¿cierto?, de cómo aborda el problema, puede llegar a necesitar las covarianzas entre los factores de Fama y French. No necesariamente las va a necesitar, ojo. Y si este fuese el caso, puede suponer que la covarianza entre los factores de Fama y French es 0. ¿Ya? Entonces, yo aquí solamente voy a resolver para Amazon. La idea es que ustedes lo hagan para el resto. Entonces, para Amazon, ¿cierto? Vamos a calcular primero riesgo total.
riesgo total, que va a ser exactamente el sigma mensual por la raíz de 12. ¿Sí? Ahora bien, ¿de dónde sale el riesgo mensual? Acuérdense que al principio nos dan una tabla descriptiva donde pueden ver que acá en Amazon, ¿cierto? Tienen la desviación estándar aquí, en la columnita de desviación estándar, que va a ser 0,0857. Entonces el riesgo total va a ser 0,0857, ¿cierto? Por raíz de 12. Uy, no sé por qué se me borra de repente. Y eso les va a dar 0,2969. ¿Sí? ¿Por qué está multiplicado por raíz de 12? Porque quiero pasar del mensual al anual, porque dice que dijimos todo expresado en resultados de desviaciones estándar anuales. ¿Ya? Ahora bien, el riesgo no sistemático mensual, ¿cierto? Viene dado por la desviación estándar de los residuos de la estimación del modelo 1. ¿Ya? Ese es el riesgo no sistemático. ¿De dónde lo sacamos? Tenemos que ir a la tablita y fíjense que acá dice Residual Standard Error. Eso es el riesgo no sistemático y ya está calculado para cada una de las acciones. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el mismo movimiento que hicimos recién, que es decir, riesgo no sistemático, ¿cierto? Va a ser igual al 0,049 que vimos por, uy, no sé por qué se borra, por raíz de 12. Y eso va a ser 0,1697. Lo voy a dejar en 167, ¿ok? O sea, no en 0,17, eso está mal. Ahí sí, en 0,17, ¿sí? Porque es 0,1697, ¿ya? Y el riesgo sistemático, finalmente, sistemático, viene de la fórmula de la raíz de, ¿qué cosa? Riesgo total, uy, lápiz, no sé por qué. Riesgo total, si rayo con el dedo me funciona bien. Riesgo total al cuadrado menos riesgo no sistemático al cuadrado. En este caso les va a quedar la raíz de los valores que tenemos arriba. 0,29 al cuadrado menos 0,17 al cuadrado. Ya, perdón lo horrible de los números ahí, pero vamos a arreglarlo un poquito, pero se vuelve loco este lápiz, no sé por qué. 0,17. Sí, y eso les da 0,24. 36. 0,24, filo. ¿Ya? Entonces, eso. ¿Sí? Ya. Espero que esta parte haya quedado clarita. Puede que sea un poco confusa porque no sé si habrán visto ejercicios ya teóricos de eso. Igual después probablemente lo hayan visto en R o en algo así. Es bien útil también. Entonces vamos a ver un ejercicio que se llama una anomalía local y que dice lo siguiente. Un gerente de inversiones de una importante administración general de fondos se refería en los siguientes términos a un fenómeno que se observa en el mercado accionario local. Durante periodos alcistas en el mercado accionario, los participantes del mercado, traders e inversionistas institucionales, parecen satisfacer sus demandas por renta variable, comprando primero acciones de las empresas más grandes, en términos de capitalización bursátil, y acudiendo al segmento de las empresas más pequeñas una vez que el precio de las grandes parece haberse estabilizado. De esta forma, durante estos periodos de alta actividad y demanda, uno observa inicialmente un incremento en el precio de las acciones de empresas grandes, el cual seguido 2 o 3 semanas después por el precio de las acciones de empresas pequeñas. Este fenómeno podría considerarse como un size momentum. De hecho,
siguiendo esta estrategia, hemos obtenido importantes utilidades en el pasado. Entonces, lo primero, ¿cree usted que de existir este fenómeno sería explicado por el CAPM? Explique su respuesta, ¿ya? Entonces, ¿qué opinamos? ¿Ya? Algunas consideraciones principales, ¿sí? Me gustaría que ustedes también dijeran sí o no cuando estén escuchando esto, pero la respuesta corta es no, evidentemente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en primer lugar, ¿cierto? El CAPM no puede predecir efectos diferidos en el precio de las acciones cuando se mueven en el mercado, ¿cierto? Si bien las acciones varían de acuerdo a su beta, son todas al mismo tiempo. El CAPM no es un modelo de multiperiodo, es de tan solo un periodo. Y el fenómeno mencionado, ¿cierto?, se estaría dando en 2 o más periodos, considerando que analiza lo que va a pasar después. Entonces, en primera instancia nos damos cuenta que no está explicado por el CAPM, ¿ya? Después dice que de existir constituye este fenómeno evidencia en contra de la eficiencia de mercado, ¿ya? Sí, el size momentum sí, sí es una evidencia de eficiencia en contra del mercado, ¿ya? ¿Y por qué también? Porque si los participantes deberían aprender, por ejemplo, probabilidad bayesiana, ¿cierto? Que tenemos una probabilidad a priori y posteriori, anticipando el fenómeno cuando se vuelva regular, ¿sí? Entonces la respuesta cortita sería sí. El por qué, porque el size momentum sí es una evidencia en contra de la eficiencia de mercado. Y en tercer lugar, ¿cierto? ¿Cómo podría elaborar una estrategia que le permitiera ganar dinero con este fenómeno? ¿Ya? No pueden usar recursos propios, pero sí puede acceder a la banca a tasas preferenciales. Entonces sería bien evidente desde mi perspectiva, y ojalá ustedes también lo vean así, pero sean cautos a la hora de leer porque ahí está todo, ¿ya? Entonces dice, por ejemplo, cuando las acciones de las empresas grandes comiencen a exhibir una tendencia al alza, ¿cierto? Podríamos anticipar el futuro movimiento de las acciones de empresas chicas. Entonces nos endeudaríamos y compraríamos acciones de empresas pequeñas. Y una vez que estas suben, las vendemos, pagamos deuda y nos quedamos con la diferencia. O sea, sería netamente un arbitraje, ¿sí? Eso sería, ¿ya? Esta ayudantía es bien cortita, bien teórica, no hay nada tan práctico, así que eh, repásenla, entiéndanla y cualquier duda que tengan, escríbanme, ¿ya? Eso, chiquillos, ojalá no sé cuándo lo vayan a ver, pero si lo ven el fin de semana, buen fin de semana, y si lo ven en la semana, excelente semana también, ahí vamos a estar viéndonos, yo creo, el día miércoles para el certamen, ¿ya? Eso, pues, chiquillos, que estén bien, cuídense y nos vemos. Chao, chao.